Una vez aprendido todas las identidades trigonométricas, tenemos que aprender un tema muy importante, el cual es la ley de senos. Entonces, para aprender la ley de senos tenemos que recordar que previamente hemos aprendido que podemos clasificar los triángulos por sus lados y por sus ángulos. Y acá podemos observar que tenemos los triángulos clasificados por sus ángulos. Y previamente nos hemos enfocado únicamente en el triángulo rectángulo, ya que hemos aprendido cómo calcular sus diferentes catetos, así como su hipotenusa, y de igual manera a partir de las demostraciones que hemos aprendido anteriormente podemos sacar pues los ángulos restantes de este mismo triángulo. Sin embargo, ¿qué pasa con los otros triángulos? Cuando tenemos un triángulo acutángulo o cuando tenemos un triángulo obtusángulo. Bueno, a partir de estos triángulos podemos observar que vamos a tener la ley de senos. Y la ley de senos nos dice que tenemos que A sobre el seno de A va a ser igual a B sobre el seno de B, que va a ser igual a C sobre el seno de C. Básicamente, la ley de senos nos permite calcular diferentes lados y diferentes ángulos a partir de tener dos lados y un ángulo y a partir de tener dos ángulos y un lado. Pero bueno, esto lo vamos a ver ejemplificado a continuación. Cabe aclarar que tenemos ciertas restricciones, es decir, tenemos que tener por lo menos una misma igualdad. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, tenemos que tener un mismo lado y un mismo ángulo, ya sea A sobre el seno de A, B sobre el seno de B o C sobre el seno de C. Pero bueno, no se me confundan, esto lo vamos a ver a continuación en un ejemplo. En primer lugar vamos a ver el ejemplo cuando tenemos dos lados y un ángulo. Tenemos el lado A, tenemos el lado C y tenemos un ángulo C. Podemos observar que tenemos una misma igualdad. Tenemos el lado C y el ángulo C. Entonces, para este ejercicio tenemos que calcular el lado B, el ángulo B y el ángulo A. Entonces, acá arriba podemos observar la igualdad que nos dice la ley de senos, en donde vamos a proceder a sustituir los valores. Tenemos que 9 sobre el seno de A va a ser igual a B sobre el seno de B, el cual va a ser igual a 7 sobre el seno de 45. Entonces, podemos remarcar en rojo lo que vamos a utilizar. Tenemos 9 el seno de A y también tenemos 7 sobre el seno de 45. Entonces vamos a utilizar esta igualdad, en donde podemos observar que tenemos que despejar el seno de A. Entonces, como previamente hemos aprendido dentro de nuestra álgebra, tenemos que despejar el seno de A. Y esto lo vamos a obtener de la siguiente manera. Tenemos que el seno de A va a ser igual a 9 que multiplica al seno de 45 sobre 7. Pero previamente ya sabemos a qué va a ser igual el seno de 45. Entonces vamos a tener que 9 séptimos que va a multiplicar al seno de 45, el cual es igual a la raíz de 2 sobre 2, va a ser igual al seno de A. Entonces no nos quedaría más que 9 que multiplica la raíz de 2 sobre 14 va a ser igual al seno de A. Sin embargo, acá podemos observar que tenemos que despejar A. Queremos saber cuál es el valor de ese ángulo. Entonces, tenemos que introducirnos a las funciones inversas de las funciones trigonométricas. Anteriormente hemos aprendido que la cosecante es 1 sobre el seno. Sin embargo, esta es una función recíproca o un inverso multiplicativo. A continuación, tenemos el seno inverso. El seno inverso no es más que el arcoseno, que lo pueden encontrar en su calculadora y que vamos a hacer un video específico acerca de estas funciones trigonométricas inversas. Pero a continuación, para despejar A tenemos que colocar el seno inverso. Y tenemos que el seno inverso de 9 que multiplica la raíz de 2 sobre 14 va a ser igual a A, siendo el ángulo que queremos obtener. De tal manera que al colocar esta operación dentro de nuestra calculadora, vamos a obtener que A va a ser igual a 65.386 grados. De tal manera que podemos observar que ya tenemos otro ángulo. Entonces, como previamente hemos aprendido, para calcular el ángulo restante de nuestro triángulo, tenemos que recordar uno de los teoremas fundamentales, el cual nos dice que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo va a ser igual a 180 grados. Entonces, no nos quedaría más que hacer la sustitución de los ángulos. Entonces tenemos que 65.386 grados más el ángulo B más 45 grados va a ser igual a 180 grados. Entonces, a continuación, vamos a despejar el ángulo B y nos quedaría que el ángulo B va a ser igual a 180 grados menos 65.386 grados menos 45 grados. Entonces, al realizar todas estas operaciones, podemos observar que el ángulo B va a ser igual a 69.614 grados. Entonces, podemos observar que ahora ya tenemos los tres ángulos y dos lados. Entonces únicamente nos hace falta un lado, siendo el lado B.
Entonces, en la parte superior pueden observar que ya podemos usar la siguiente igualdad, es decir, b sobre el seno de b va a ser igual a c sobre el seno de c. Entonces, al sustituir, no nos quedaría más que colocar que b, el cual es el lado que queremos sacar, sobre el seno de 69.614 grados, va a ser igual a 7 sobre el seno de 45 grados. Entonces, a continuación tenemos que despejar el lado b, de tal manera que el seno de 69 grados va a pasar al otro lado multiplicando. Vamos a tener que b, siendo el lado que nos hace falta, va a ser igual a 7 que multiplica al seno de 69.614 sobre el seno de 45. De tal manera que lo único que nos quedaría sería poner estas cantidades dentro de nuestra calculadora y obtenemos que el lado b va a ser igual a 9.28. De tal manera que podemos observar que al utilizar la ley de los senos pudimos obtener el lado faltante y los dos ángulos restantes. Entonces, estas serían las operaciones que vamos a realizar al momento de aplicar las leyes del seno cuando tenemos un triángulo en donde nos dan dos lados y un ángulo. Cabe recalcar que para utilizar la ley del seno tenemos que cumplir una igualdad, ya sea a sobre el seno de a, b sobre el seno de b o c sobre el seno de c, en donde en este ejercicio utilizamos la igualdad de c sobre el seno de c, ya que teníamos el lado c y el ángulo c. A continuación vamos a aplicar la ley del seno cuando tenemos un triángulo en donde únicamente nos dan dos ángulos y un lado. Pero bueno, este es uno de los triángulos más sencillos debido a que ya nos brindan la igualdad, es decir, podemos observar que ya tenemos dos ángulos y es evidente cómo calcular el tercer ángulo. Sin embargo, en este triángulo podemos observar que tenemos el lado C, el ángulo C y el ángulo A, de tal manera que a continuación tendríamos que calcular el ángulo B, el lado A y el lado B. Entonces, acá en la parte superior podemos observar que tenemos la ley del seno. Sin embargo, en primer lugar vamos a calcular el ángulo faltante. Sabemos que la suma de los ángulos internos va a ser igual a 180 grados y podemos observar que únicamente nos hace falta el ángulo B. Entonces vamos a hacer la sustitución de los siguientes dos ángulos, es decir, tenemos que 55 grados más el ángulo B más 32 grados va a ser igual a 180 grados. Entonces, a continuación tenemos que despejar el ángulo B, de tal manera que nos quedaría que el ángulo B va a ser igual a 180 grados menos 55 grados menos 32 grados, de tal manera que el ángulo B va a ser igual a 93 grados. Entonces, podemos observar que ya tenemos los tres ángulos, de tal manera que nuestra ley de seno nos quedaría de la siguiente manera. Ya podemos colocar el seno de A, el seno de B y el seno de C y también tenemos el lado C. De tal manera que a partir de la igualdad de C sobre el seno de C, podemos obtener los otros dos lados faltantes. Entonces, en primer lugar, vamos a colocar A sobre el seno de A, el cual va a ser igual a C sobre el seno de C. Entonces, podemos observar que al sustituir, tendríamos que A sobre el seno de 55 grados va a ser igual a 5 sobre el seno de 32. Entonces, lo único que tenemos que hacer es despejar A. Entonces nos quedaría que A va a ser igual a 5 que multiplica el seno de 55 y lo tenemos que dividir sobre el seno de 32. Entonces no nos quedaría más que colocar todos estos datos dentro de nuestra calculadora y obtenemos que el lado A va a ser igual a 7.73. Finalmente podemos observar que tenemos que utilizar la misma igualdad, sin embargo ahora con B, en donde tenemos que B sobre el seno de B va a ser igual a C sobre el seno de C. A continuación, no nos quedaría más que sustituir estos valores en donde tenemos que B sobre el seno de 93 va a ser igual a 5 sobre el seno de 32. Nuevamente nada más tendríamos que despejar B. Entonces tenemos que 5 que multiplica al seno de 93 sobre el seno de 32 va a ser igual al lado B. Finalmente nada más tenemos que colocar todos estos datos dentro de nuestra calculadora y obtenemos que el lado B va a ser igual a 9.42. Entonces podemos observar que nuevamente podemos utilizar la ley del seno cuando tenemos dos ángulos y un lado, en donde cabe recalcar que para utilizar la ley del seno tenemos que cumplir una igualdad, ya sea A sobre el seno de A, B sobre el seno de B o C sobre el seno de C. Y bueno, mis autodidactas, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden descargar el formulario que les estaré dejando en la cajita de la descripción. Y de igual manera no olviden checar las listas de reproducción, ya que ahí pueden encontrar temas de su interés. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Sin más, mis autodidactas, nos vemos en un nuevo video.